La noticia de las 7 se encuentra aquí en la gerencia del Hospital San Juan de Dios de Honda. Estoy con su gerente, el doctor Manuel Alfonso González Cantor. Bienvenido a las noticias. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, gracias, doctor. Agradecemos a usted que nos haya recibido hoy aquí en la gerencia del Hospital San Juan de Dios de Honda. Esta semana hemos estado muy pendientes del caso del muchacho que tiene COVID-19, que estuvo aquí en el hospital, que se le dio salida, que es del barrio Arrancaplumas. ¿Qué nos puede decir sobre este caso? Sí, primero que todo, pues expresar el agradecimiento a todos ustedes, a la administración municipal y a la comunidad por el apoyo que se ha tenido en el manejo de esta situación crítica. Estamos en los momentos más difíciles de la pandemia y de acuerdo a las predicciones desde el punto de vista epidemiológico y lo que estamos viendo todos los días en las noticias, la situación se va a presentar cada vez más complicada, vamos a tener cada vez más casos positivos, más casos probables, más hospitalizaciones, más ingresos a UCI y desafortunadamente más defunciones. Eso es un hecho y tenemos que estar preparados. Por eso necesitamos el compromiso y el apoyo de la comunidad y entender que esta pandemia determina que a cualquiera de nosotros no está exento de ser contaminado por el COVID-19. Y tener COVID-19 no es un crimen, es una situación de salud muy incómoda, muy difícil, que requiere manejo médico, que requiere aislamiento, que requiere autocontrol, pero que también requiere comprensión de la sociedad. La sociedad es responsable de entender de qué se trata la patología, los elementos de protección y los mecanismos para prevenirla son muy claros, todos los conocemos y no hay necesidad de estigmatizar a esos pacientes porque son seres humanos y que merecen el respeto y el apoyo de la comunidad. Doctor Manuel Alfonso González Cantor, ¿qué nos puede decir sobre el caso del paciente con COVID, el muchacho? Sigue acá en este momento en el Hospital San Juan de Dios de Honda. ¿Cómo fue el tema? A él se le dio salida, ¿verdad? Esta misma semana. Contémosle a la ciudadanía. Sí, es un paciente que ingresó al servicio de urgencias de la institución con una sintomatología respiratoria y teniendo en cuenta de algunos antecedentes particulares del mismo, pues se configuró el caso probable. Se tomaron las muestras respectivas, se hospitalizó desde el principio, en aislamiento se manejó como un caso probable, cuando llegó el reporte de las muestras era positivo y nosotros estábamos con el paciente hospitalizado, ya se había iniciado su manejo por parte del servicio de medicina interna. Aproximadamente después de 9 días de manejo intrahospitalario, las condiciones clínicas del paciente habían mejorado ostensiblemente y la médica internista decidió dar el egreso. En coordinación con la Secretaría de Salud, se hizo todo el trámite y la ruta de egreso de los pacientes COVID, que básicamente determina que el paciente es llevado a un sitio donde va a continuar su cuarentena hasta que complete los 14 días, se tome la segunda muestra y finalmente se determine que sea un paciente curado y ya pueda reintegrarse a la sociedad. La ambulancia del hospital, en compañía con la Secretaría de Salud, llevó el paciente al sitio indicado por ellos y allí fue dejado. Después, desafortunadamente, se presentaron inconvenientes con la comunidad que no estaba de acuerdo con la presencia del usuario en el sitio. Se presentaron las dificultades, una serie de inconvenientes de tipo de orden público, pues que yo no conozco porque no estuve, pero que fueron incómodos y que fueron asumidos por la Dirección Local de Salud. El paciente empezó a moverse de un sitio a otro, estuvo en una escuela, en la escuela también hubo problemas, la comunidad se incomodó, luego se decidió llevarse al coso municipal, que es un sitio donde se alojan los animalitos, las mascotas de la calle. Me parece que no es precedente que estemos hablando de un ser humano para alojarlo en un sitio como estos. No es lo que una sociedad debidamente culturizada, una sociedad del siglo XXI tenga que manejar para un ser humano, pero desafortunadamente las circunstancias se obligaron a eso y allí también hubo exactamente los mismos problemas, ya hubo intentos de agresiones al parecer. El paciente pues entró en pánico, normal, el equipo de salud, las autoridades. El paciente volvió a reingresar al hospital, ya no con su sintomatología respiratoria controlada, pero sí con un cuadro de ansiedad, con un cuadro depresivo, con un cuadro de angustia importante. Nosotros optamos por decidir hospitalizarlo nuevamente, con el riesgo que implica de un paciente que no amerita criterios de hospitalización, pero decidimos hacerlo otra vez en la sala de aislados y todavía tenemos al paciente. En ese momento el paciente respiratoriamente está estable, lo estamos manejando adecuadamente, ya te digo, sus compromisos respiratorios habían desaparecido desde el principio, estamos manejando su depresión porque el paciente está altamente deprimido, altamente preocupado, pues estamos manejando eso, ya se hizo la valoración de psiquiatría, estamos en ese proceso y
teniendo en cuenta la situación tan crítica, pues nos hemos reunido con la Dirección Local de Salud, con el alcalde, para tratar de buscar una estrategia para este tipo de casos, ese caso con pacientes que tienen algún tipo de patología social, que son habitantes de calle, que no tienen una residencia, que no tienen un núcleo familiar y que desafortunadamente no tienen un sitio donde poder terminar sus cuarentenas después de las hospitalizaciones cuando han sido diagnosticados como COVID-19. Y finalmente llegamos al acuerdo con la alcaldía que entre la institución Hospital San Juan de Dios y la administración municipal de Honda vamos a ubicar una casa donde el paciente pueda estar debidamente aislado, cuidado, controlado con la debida seguridad, cumpliendo los días de aislamiento absoluto. Se le van a llevar sus alimentos, se va a proceder con la limpieza y el control de la casa y la supervisión del mismo hasta que finalmente el paciente reciba la prueba de control, se confirme que la misma sea negativa y ya se pueda reintegrar normalmente a la sociedad. Esperamos que la comunidad entienda el esfuerzo que está haciendo la administración municipal. Es un esfuerzo de recursos tanto del municipio como del hospital en aras de garantizar esa adecuada y digna atención de un paciente enfermo. Es decir, que ya casos como estos de personas de la calle, habitantes de la calle, que no tengan dónde pasar la cuarentena, los 14 días que se requieren, usted como epidemiólogo sabe de este tema, ya se tiene entonces el lugar ya definido y las condiciones para que estas personas puedan poder pasar sus 14 días de cuarentena. Sí, es correcto, ya tenemos el sitio, lo perfeccionamos mediante un convenio interadministrativo con la alcaldía y esperamos que pues no sean muchos los casos, esperamos que sean las mismas familias, los núcleos familiares los que acojan a esos pacientes y los apoyen y los ayuden a terminar la fase del aislamiento después de que han sido egresados del hospital, para que el paciente finalmente se recupere y se pueda reintegrar a la sociedad. En este momento, ¿cómo está el tema del cerco epidemiológico y, por supuesto, cuánta gente hay hospitalizada en este momento por COVID-19 aquí, en el Hospital San Juan de Dios de Honda? En este momento el hospital tiene hospitalizados 4 pacientes, debidamente ubicados en el área de aislados respectiva, y tenemos otros 4 pacientes en el servicio de urgencias que están en proceso de ingreso, en proceso de toma de muestras, de aislamiento, de determinar su conducta. Los casos se están incrementando y eso está pasando en todo el país. Nosotros estamos preparados con los elementos de protección, con esas rutas, pero pues la comunidad tiene que entender que la tendencia y las condiciones del manejo de la pandemia determinan que se van a incrementar los casos y muy probablemente va a pasar también en el municipio de Honda y en nuestras localidades vecinas. Tenemos que tener el apoyo de todo el mundo, tenemos que prepararnos, elementos de protección, las medidas de seguridad básicas. El hospital está preparado para eso y estamos adecuando otras estrategias. La sala COVID, que es una sala especial para el manejo de paciente respiratorio sospechoso de COVID, está a punto de ser terminada. Yo calculo que en aproximadamente unos 10 días ya la podemos implementar. Es un área nueva del hospital ubicada en la parte de atrás del servicio de urgencias, que va a tener un consultorio de triaje, una sala de espera, duchas para los pacientes, ingreso para los médicos aislados, salida por otro lado, depósito de elementos contaminados, ducha para los médicos y una sala de observación donde podemos tener 2 o 3 pacientes respiratorios, hacerle la atención inicial, tomarle las placas, tomarle los laboratorios, tomar las muestras, monitorizarles, administrarle oxígeno y determinar la conducta final, que es a su casa, completar la cuarentena, a la hospitalización del hospital para manejo de mediana complejidad con medicina interna o a la remisión a una unidad de cuidados intensivos cuando el paciente requiera soporte ventilatorio. ¿Cómo se está manejando estos cercos epidemiológicos? Los cercos epidemiológicos son responsabilidad del ente territorial de la alcaldía de Honda. El equipo de salud de la alcaldía de Honda, con la secretaria de salud y con el apoyo de la epidemióloga, están organizando todas las tomas de control de los contactos cercanos de los pacientes positivos, se están yendo a las casas, están haciendo la debida identificación de esos casos probables para empezar el cerco y determinar nuevos casos. Adicionalmente se están estudiando conglomerados, que conglomerados se refiere a grupos particulares de personas que por alguna circunstancia tienen que estar en espacios cerrados, están muy en cercanía y que pues hace que el riesgo se incremente. Entonces el tema de la galería, el tema la plaza de mercado y algunos otros sitios donde hay conglomerados, estaciones de policía, sitios donde podemos tener una afluencia mayor de personas que pueden estar en algún contacto y que sea más difícil el aislamiento social, para que allí se hagan pruebas. En los estudios de conglomerado generalmente lo que se maneja son pruebas rápidas para determinar presencia de anticuerpos IgG positivos, IgM, o IgG, que determinan contacto con la patología. Ya después de eso
se tomará la prueba definitiva, que es el PCR, la prueba molecular. En este momento el hospital está apoyando a la alcaldía para el toma inicial de esas pruebas moleculares con nuestro equipo de salud. Tengo entendido que el personal de la Secretaría va a ser capacitado por la Secretaría de Salud Departamental para el proceso del tema, y ya después la Secretaría de Salud va a asumir la toma de las muestras de esos pacientes que no tienen seguridad social, la población pobre no afiliada, que es responsabilidad interterritorial. Las demás personas que tienen seguridad social y que se les debe tomar muestras son responsabilidad de las EPS. ¿Cuántas muestras se están tomando en este momento? Pues probablemente hoy vamos a tomar entre 7 y 8 muestras. Cada día se está incrementando las muestras, ya vamos del orden de 64 muestras tomadas, y eso se va a ir incrementando día a día. El número de casos positivos, de acuerdo con los cercos que han hecho, ya estamos en el orden de los 9 casos. Eso va a crecer, probablemente vamos a llegar a 20, 30 casos, esas son nuestras expectativas. La idea es que los pacientes complicados que ameriten hospitalización sean menores, sean muy bajitos, y que por supuesto los que requieren UCI sean mucho menores y no tengamos riesgo de fallecimientos por la patología. ¿Cuántos ventiladores tenemos en este momento? Camas listas con ventiladores para atender casos que se sigan presentando de COVID-19 en nuestra ciudad. La unidad de cuidados intensivos tiene la mitad de su capacidad instalada dispuesta para el manejo de pacientes con patología respiratoria severa. Tenemos 6 ventiladores disponibles para esos pacientes. 6 ventiladores en este momento. 6 ventiladores con sus camas y sus debidos equipos de monitoreo que pues nos permiten una capacidad importante de atención de pacientes. Estas carpas que se ven a la entrada del Hospital San Juan de Dios de Honda, ¿qué funciones están cumpliendo? Esas carpas inicialmente se plantearon en la administración anterior como una posible expansión, pero pues siendo prácticos en el tema y desde todo el punto de vista operativo, una carpa con una temperatura de 42 grados, sin acceso a servicios sanitarios, sin acceso a agua, sin acceso a monitores, pues no es el sitio adecuado para manejar una atención hospitalaria. Las expansiones tienen que hacerse dentro de los hospitales, dentro de nuestras propias áreas. Nosotros tenemos área de expansión, tenemos el área de cuidados intermedios, estamos haciendo adecuaciones en el servicio de hospitalización para adecuar más áreas de aislados, estamos trabajando en urgencias para tener unas áreas de observación respiratorias, y tenemos la sala COVID que va a tener la capacidad de manejar 3 camas y con el consultorio 4. La idea es tener sitios donde podamos tener los pacientes debidamente aislados, pero debidamente atendidos, con acceso a imágenes diagnósticas, con acceso a oxígeno, con acceso a servicios sanitarios, con acceso a monitoría, con acceso al personal médico para que puedan ser bien atendidos y sí definir la conducta adecuada. Es decir que en este momento, doctor Manuel Alfonso González Cantor, el Hospital San Juan de Dios de Honda se está cada día adecuando más con estas áreas de expansión. Por supuesto, o sea, nosotros somos conscientes de que tenemos que prepararnos para un incremento inusitado de casos. Esperamos que eso no llegue, pero estamos preparándonos y todos los días estamos pensando en cosas nuevas para adecuarnos a las condiciones. En estas circunstancias, uno debe que estar acomodado a la presentación de la pandemia. Las cifras cambian, los indicadores cambian y las instituciones tienen que adaptarse y logísticamente y con recurso humano a las condiciones. Hace un par de semanas pues era complicado, pero no tan difícil. Desde que apareció el primer caso, pasó casi un periodo de más de mes y medio sin ningún caso. Apareció el primero, iban a aparecer los otros y probablemente nos van a aparecer más casos. Estamos preparados, estamos trabajando, igual estamos prestando servicios de salud, estamos operando, tenemos consulta especializada, tenemos consulta ambulatoria, con los protocolos que determinó el Ministerio de la Protección Social, porque los servicios de salud también tienen que seguir prestándose, porque no podemos esperar que nuestros pacientes se compliquen. Esta semana ya llegaron los nuevos equipos para la sala 2 de quirófano, para que el hospital realmente tenga 2 quirófanos operativos. Tenemos lámpara cielítica nueva, tenemos una máquina de anestesia nueva, tenemos un succionador nuevo, estamos a puertas de la llegada de una nueva mesa de cirugía, estamos a puertas de la llegada de un arco en C para hacer imágenes diagnósticas intraoperatorias. Ya tenemos 2 equipos de rayos X portátiles que va a permitir que uno sea de uso exclusivo en la sala COVID y el otro sea utilizado en el resto de áreas del hospital. Nos estamos preparando, estamos haciendo el esfuerzo de cumplir con los requerimientos de la comunidad. Ya se adquirió la camioneta que va a servir para que nosotros podamos llevar al personal de salud a hacer servicios de salud extramurales, para ir a los barrios. ¿Cuándo llega la camioneta? Yo pienso que el martes ya tenemos ese vehículo aquí, debidamente con placas, tarjeta de propiedad, procederemos a colocar los emblemas del hospital y ya estaremos haciendo actividades de PAI, actividades de toma de muestras, actividades de transporte de muestras, actividades de brigadas de salud, de traslado de medicamentos. Era fundamental que este hospital de esta complejidad al menos tuviera un vehículo administrativo que pudiera ser utilizado
utilizado para labores asistenciales y también labores administrativas. Adicionalmente, gracias a la gestión del doctor José Jaime González desde el año pasado, se lograron unos recursos del Ministerio de la Protección Social para la adquisición de una nueva ambulancia medicalizada que estamos a puertas de recibir el próximo martes para poner en servicio y nosotros poder intervenir las demás ambulancias que ya están muy deterioradas y necesitan mantenimiento, pero que en estos momentos es indispensable que el hospital cuente con vehículos para cumplir con todas las necesidades que implica una situación epidemiológica como la que estamos viviendo. Usted es epidemiólogo, doctor Manuel Alfonso González Cantor. Estamos en un momento complicado, lo ha dicho usted, se están aumentando los casos de COVID-19. Déjenos este mensaje para toda la ciudadanía, estas recomendaciones que hay que ponerlas en práctica. Se nos ha dicho en muchas oportunidades que hemos hablado que es básico el autocuidado. Hay que comenzar, pero hay que hacerlo. Sea usted que nos deje estas recomendaciones, porque sabemos que las cifras que cada día vemos con todo lo que llega a nivel de cómo va subiendo en el país casos de COVID. Solamente ayer más de 3.000 casos en Colombia en un solo día se han aumentando. El Tolima también viene aumentando cifras. Onda, ya tenemos estos 9 casos de COVID-19. Entonces esperamos que usted nos deje estos mensajes, estas recomendaciones que son necesarias, y más que usted es epidemiólogo. Gracias. Aparte de que la formación académica me determina que soy epidemiólogo, pues soy médico, pero también soy un ser humano, soy una persona que tengo familia, tengo hijos. Y yo lo que quiero decirle a la comunidad también es que aparte del aislamiento social, aparte del uso del tapabocas, aparte del lavado de manos, aparte del autocontrol, aparte de la racionalidad en los desplazamientos, en la ejecución de actividades diarias, no podemos entrar en pánico. No podemos entrar en pánico y no podemos nunca perder el rol de seres humanos. Tenemos que respetar la vida y respetar a nuestros conciudadanos y recordar siempre que estar infectado por COVID no es un delito, es una circunstancia que se presenta, es una pandemia. Estamos hablando de 8,5 millones de infectados en el mundo. Es una situación muy pocas veces vistas y nosotros no podemos entrar en pánico. Tenemos que ser muy racionales, tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ser muy consecuentes con saber qué es lo que tenemos que hacer, con cuidarnos, con apoyarnos, cuidar a nuestra familia, pero también cuidar a ese paciente, a ese conciudadano que se enferma de una patología que por supuesto no quiere padecer y que es muy fácil controlar simplemente con el aislamiento social y con la toma de unas medidas de precaución básicas. La patología es muy contagiosa, pero el virus se demora 14 días en que el cuerpo humano lo controla si no hay comorbilidades o si no hay complicaciones. Por ende, todo lo hemos leído y todo lo hemos leído en los medios de comunicación. La partícula viral es muy lábil al alcohol, al jabón, luego la limpieza, el uso del tapabocas, el contagio es solo por vía respiratoria. Hay que trabajar en eso, hay que limpiar los elementos de la casa, hay que bañarnos las manos, hay que usar el tapabocas permanentemente, aislamiento social y autocontrol. No entremos en pánico, hay que ser racionales, hay que demostrar que somos una comunidad culta, que somos una comunidad consciente de lo que está pasando y que estamos en condiciones de apoyarnos unos con otros para salir adelante.